Hola muchachos, la serie de Akame ga Kill y Dragon Ball no son de mi propiedad al igual que la música e imágenes, todos los créditos a sus respectivos creadores. Broly en el mundo de Akame ga Kill. La nieve caía lentamente sobre el pequeño pueblo, cubriendo los techos de madera y los caminos de tierra con una capa blanca y silenciosa. No era una nevada fuerte, pero sí constante. Como si el cielo se hubiera cansado de hablar. La historia del cielo que se quebró. Capítulo 1. Bajo el alero de una casa vieja, un grupo de niños se había reunido alrededor de un anciano. Su rostro estaba marcado por los años, y su voz, aunque gastada, aún tenía ese peso que obligaba a escuchar. El fuego de una pequeña fogata crepitaba frente a él, lanzando sombras largas sobre su rostro. «Otra vez esa historia», murmuró uno de los niños, abrazándose a sí mismo por el frío. El anciano no se molestó. Solo sonrió levemente. Las historias se repiten cuando el mundo olvida lo que no debe olvidar. Los niños se quedaron en silencio. A unos metros, apoyados cerca de una pared de madera, estaban Tatsumi, Sayo y Ieyasu. Sayo bostezó sin disimulo y se frotó los brazos. «No entiendo por qué todavía lo escuchan, es solo un cuento para asustar niños», dijo, con tono cansado. Ieyasu asintió, apoyando la nuca contra la pared de madera. «Además, siempre es lo mismo». El cielo se rompió, el aire se volvió pesado, apareció una bestia del otro mundo, dijo, imitando una voz grave que pretendía ser misteriosa. Luego soltó una risa corta. ¿Y ahora qué? ¿Nos va a caer un monstruo del cielo si nos portamos mal? Tatsumi no respondió de inmediato. Miraba la nieve caer, con las manos en los bolsillos. Sayo se giró hacia él. ¿Tú qué crees, Tatsumi? Él negó con la cabeza, con una leve sonrisa. No existen esas cosas, dijo al fin, con calma. Del otro lado, el anciano había escuchado. No miró a los chicos, pero su voz bajó un poco, como si hablara más para el viento que para los niños. Ustedes se ríen, igual que todos los que vivían antes. El fuego crujió más fuerte por un segundo. Pero esa noche, no hubo risa. Los niños dejaron de moverse. Sayo y Ieyasu también, aunque intentaron disimular. El anciano levantó la vista hacia el cielo gris. El aire se volvió tan pesado que incluso respirar dolía. Los animales dejaron de moverse. Los perros no ladraron, ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Incluso Tatsumi, a lo lejos, dejó de hablar. Y entonces, el anciano bajó aún más la voz, el cielo se abrió. Un niño tragó saliva. Se abrió. No como una tormenta. Fue como si algo lo hubiera partido. Como si el mundo hubiese sido demasiado frágil para lo que estaba encima. La nieve pareció volverse más fría. Ieyasu frunció el ceño, cruzando los brazos. Y desde esa grieta, cayó algo, prosiguió el anciano. ¿Un demonio? Preguntó otro niño, con voz temblorosa. El anciano tardó en responder. No. Algo peor, porque no tenía forma de ser entendido. Sayo apretó los labios sin darse cuenta. Tatsumi, aunque intentaba mantener su gesto neutro, sintió un leve escalofrío que no atribuyó al invierno. Dicen que dejó una marca en la tierra, continuó el anciano. Y que desde entonces, el mundo no volvió a ser el mismo. El fuego volvió a crujir. Por un instante, el aire pareció volverse más pesado. No por el frío, sino por algo invisible, como una presión lejana que nadie podía explicar. El anciano bajó la mirada a los niños. Y algunos lo llaman leyenda, pero otros saben que fue real. El silencio se extendió. Solo la nieve seguía cayendo. Tatsumi apartó la mirada al fin y se enderezó. Vamos, dijo, con voz más firme de lo que realmente sentía. Solo es una historia vieja. Sayo y Ieyasu asintieron, aunque ninguno de los dos dijo nada. Ya se giraban para irse cuando el anciano habló de nuevo, esta vez más pausado, casi cansado. Ustedes saben por qué este pueblo se llama así, ¿verdad? Los tres chicos se detuvieron. Los niños alrededor del fuego también volvieron la vista hacia el anciano. Aldea de la brecha, dijo Sayo, como si repitiera algo obvio. Sí, asintió el anciano. Pero no es solo un nombre bonito. La brecha es real. Sigue ahí. Al borde del bosque, donde la tierra nunca terminó de cerrarse. Ieyasu frunció el ceño. Eso es solo una grieta vieja, ¿no? Tal vez, respondió el anciano, encogiendo los hombros. Pero hace décadas era mucho más ancha. Más profunda. Los mayores decían que ni los animales se atrevían a cruzarla.
Con el tiempo, la vegetación fue reclamando lo que le pertenecía. La hierba, los arbustos, los árboles jóvenes, todo ha ido creciendo, cubriendo los bordes poco a poco. Como si la tierra quisiera olvidar. Hizo una pausa. O como si algo dentro quisiera esconderse mejor. Tatsumi sintió un cosquilleo en la nuca. No era miedo. Era curiosidad. Una molestia leve que no podía explicar. ¿Y qué tiene que ver eso con la historia del cielo roto? Preguntó, sin poder evitarlo. El anciano lo miró directamente. Por primera vez, sus ojos viejos parecían ver más allá de las palabras. La brecha no siempre estuvo ahí, muchacho. Apareció esa misma noche. La misma en la que el cielo se quebró y algo cayó. El fuego crepitó. Algunos dicen que fue un rayo. Otros, un castigo de los dioses. Pero los que viven cerca del bosque saben la verdad. Esa herida no la hizo el viento ni la lluvia. La hizo algo vivo. Sayo y Ieyasu se miraron, incómodos. Tatsumi, en cambio, mantuvo la mirada fija en el anciano, aunque no dijo nada. Con los años, continuó el viejo, la vegetación fue recuperando terreno. Pero si uno se acerca lo suficiente a la brecha, aún puede sentir el eco de aquello. ¿Sentir qué? Preguntó Sayo, casi en un susurro. El anciano tardó en responder. Luego, lentamente, giró la mirada hacia el bosque, en la dirección donde sabía que se abría la cicatriz en la tierra. Algo que no pertenece aquí, dijo al fin, con la voz más grave. Algo que espera. El silencio se hizo denso. Incluso los niños dejaron de respirar. Tatsumi quiso decir algo, rebatir con lógica, pero las palabras no le salieron. Solo atinó a girar la cabeza hacia el bosque, siguiendo sin querer la dirección de la mirada del anciano. No vio nada. Pero por un instante, ya es tarde, vámonos, cortó Ieyasu, con la voz un poco más alta de lo normal. Sayo asintió rápidamente. Los tres se alejaron sin mirar atrás. El viento cambió ligeramente. Solo un segundo. Como si algo, muy lejos del bosque, hubiera abierto los ojos. El tiempo pasó, como siempre lo hace en los lugares olvidados. La nieve que cubría la aldea de la brecha comenzó a menguar, deshaciéndose en charcos turbios que se mezclaban con el barro. Los caminos volvieron a ser transitables. El hambre, en cambio, no se fue con el frío. El hambre era un vecino más, de esos que no avisan cuando llegan ni se despiden cuando se van. Pero la historia no se queda en los pueblos pobres. Se extiende como raíces podridas hasta alcanzar los oídos de quienes pueden pagar por cambiarla. En la capital, en una taberna del distrito más bajo, el humo del tabaco se pegaba al techo de madera. Las mesas estaban vacías casi todas. Solo un par de borrachos dormitaban en un rincón, sus cuerpos meciéndose con los ronquidos. En la mesa del fondo, un hombre viejo esperaba. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, como si la vida lo hubiera doblado muchas veces. Sus manos, apoyadas sobre la madera, temblaban. No por frío. Por algo más. Frente a él, apenas iluminada por la llama temblorosa de una vela, había una sombra. No se veía el rostro. Solo el contorno de una capa oscura y, a veces, el brillo de unos ojos que observaban sin parpadear. El anciano tragó saliva. La nuez le subió y bajó despacio, como si le costara tragar hasta el aire. Señor, o señora, no sé cómo dirigirme a usted. Solo sé que usted puede hacer lo que yo no. La sombra no respondió. Pero no se movió. Eso bastó. Se llama Gael Zanku, continuó el viejo, con voz rasposa, cada palabra arrastrando el peso de meses de desvelo. Noble de cuarta, pero con suficiente dinero para comprar jueces y soldados. Ha estado expandiendo sus tierras hacia el oeste. Mis tierras. Las de mi familia. Las de mis vecinos. Sus dedos se cerraron sobre la madera, los nudillos blancos como huesos viejos. No nos dejó opción. Primero ofreció monedas. Luego envió a sus hombres. Los que se negaron a firmar, hizo una pausa, la mandíbula apretada, amanecieron colgados en los árboles. Cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, sus pupilas parecían más opacas. Mi hija tenía el pelo rojizo. Como el del atardecer que solo me acompaña ahora. Mi mujer decía que era un regalo de los dioses. Su voz se quebró. No lloró. Pero sus dedos temblaron sobre la mesa. Se la llevaron. Dijeron que la devolverían cuando firmara las tierras. Tragó saliva otra vez. Esta vez más lento. Como si algo se le hubiera atorado en la garganta. Firmé. Todo. Todo lo que tenía. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Ella no regresó, tenía las esperanzas de que tal vez podía volver a verla. Bajó la mirada hacia sus propias manos.
Las observó como si no le pertenecieran. No sé si vive. No sé dónde está. No sé nada. Solo sé que ese hombre, Gael Zanku, fue quien empezó todo. Levantó la mirada hacia la sombra. Sus ojos ya no suplicaban. Exigían. Había en ellos una luz fría, de esas que nacen cuando ya no queda nada que perder. No quiero que solo muera. Quiero que sufra. Quiero que entienda, antes de morir, lo que se siente perderlo todo sin saber siquiera dónde fue a parar. Que sepa que hay alguien que lo juzgó antes que ningún dios. La sombra se movió ligeramente. Una inclinación casi imperceptible de la cabeza. El anciano entendió. Se puso de pie con dificultad. Sus piernas temblaron, y por un instante pareció que iba a caer. Pero se sostuvo. Dio media vuelta hacia la puerta de la taberna. Antes de salir, se detuvo. No lo hagan rápido, dijo, sin mirar atrás. Su voz apenas era un susurro, pero se oyó en toda la habitación vacía. La puerta crujió. El viento frío entró por un segundo, movió la llama de la vela, y luego todo volvió a la calma. La sombra seguía ahí. Nadie dijo nada más. La noche aún no terminaba cuando 4 sombras abandonaron la taberna. No salieron por la puerta principal. No hicieron ruido al abrir la ventana trasera. Simplemente, dejaron de estar dentro. Como si nunca hubieran estado allí. Afuera, el frío seguía siendo dueño de las calles. La nieve reciente brillaba bajo la luz mortecina de las antorchas. El barrio bajo de la capital nunca dormía del todo, pero en aquella hora los pocos transeúntes que cruzaban las esquinas lo hacían con la cabeza gacha y los brazos cruzados, más preocupados por conservar el calor que por mirar a su alrededor. Las 4 figuras avanzaron en silencio durante varias cuadras. No hablaban. No era necesario. Sus pasos apenas dejaban huella en la nieve pisada. Hasta que una de ellas se detuvo. Era la más alta. Su cabello rubio desordenado apenas asomaba por debajo de la capucha. Tenía los brazos cruzados, pero sus dedos se movían, inquietos, como si acariciaran algo que solo ella podía sentir. ¿Cuánto falta?, preguntó Mine, sin ocultar su impaciencia. Akame respondió sin girarse. 1 día de viaje hacia el norte. La caravana pasa cerca de una aldea. Ahí la interceptamos. ¿Y si el noble se desvía?, terció Leone, que caminaba en la retaguardia con las manos en los bolsillos. Su andar era despreocupado, pero sus ojos amarillos barrían cada rincón con la precisión de un animal acechando. No parece el tipo de hombre que sigue caminos rectos. No se desviará, dijo una voz grave desde las sombras. Las 4 se giraron. Detrás de ellas, apoyada contra la pared de un edificio medio derruido, había una figura envuelta en una capa oscura. No se veía su rostro. Solo el brillo de sus ojos y el humo que exhalaba al hablar, como si el frío no pudiera tocarla. Era Najenda. Aunque nunca pronunciaba su nombre en lugares abiertos. La caravana de Gael Zanku viaja con 9 guardias. Soldados privados, no del imperio. Leales a su bolsa, no a su honor, continuó, con esa calma que parecía pesar más que cualquier grito. La aldea de la que hablo se llama Aldea de la Brecha. Está a 5,5 kilómetros de la capital. El noble pasará cerca, no por dentro. No quiere ensuciarse las botas con el barro de los campesinos. ¡Qué elegante!, murmuró Mine, con sarcasmo. Su elegancia no le servirá, respondió Najenda, y hubo algo en su tono que heló más que el viento. Lo quiero vivo. Las 4 la miraron. ¿Vivo?, preguntó Sheele, que hasta entonces había permanecido en silencio, acariciando el mecanismo de su éxtasis con una ternura casi maternal. Pensé que el trato era que sufriera, cortó Najenda. Y para sufrir, primero hay que estar vivo. Lo entregaremos a quienes pagaron. Ellos decidirán el resto. Nadie dijo nada. El viento silbó entre los edificios. Akame, dijo Najenda. Tú lideras. Lleva a las otras. Que nadie los vea venir. Akame asintió. Una sola inclinación de cabeza. Najenda se apartó del muro y se perdió entre las sombras sin otro ruido que el crujido leve de sus botas sobre la nieve. Mine buzó. Siempre tan dramática. Es su estilo, respondió Leone, encogiendo los hombros. A mí me gusta. Vamos, ordenó Akame, y su voz no admitía réplica. Pero antes de que dieran el primer paso, una sexta figura se despegó de la pared contigua, donde nadie la había visto. No salió de las sombras con sigilo. Simplemente, estuvo ahí. Como si hubiera estado escuchando todo el tiempo. ¿Ya terminó la reunión?, preguntó Bulat, estirando los brazos por encima de su cabeza con una calma que rozaba lo insolente.
Mine puso los ojos en blanco. ¿Desde cuándo estás ahí? Desde el principio, respondió él, con una sonrisa amplia que contrastaba con el frío de la noche. Pero ustedes estaban muy concentradas en lo que decía la jefa. No quise interrumpir. Se acercó al grupo con pasos largos pero relajados, como si ya supiera cada detalle del plan. No preguntó nada. No pidió explicaciones. Solo se colocó junto a Akame, ajustándose los guantes con un gesto amigable. «¿Vamos?», dijo, como si llevara horas esperando esa pregunta. Akame lo miró un instante. Luego asintió. Las 5 se fundieron con la noche, dejando atrás la capital y sus luces mortecinas. El sol aún no había alcanzado su punto más alto cuando la caravana de Gael Zanku comenzó a notar el cambio. No fue repentino. Fue gradual. Insidioso. Como una fiebre que no avisa, que sube poco a poco hasta que te das cuenta de que ardes por dentro. Los árboles, al principio, habían sido normales. Robles y pinos, algunos arbustos, el camino ancho y bien marcado por las ruedas de otros viajeros. Pero a medida que avanzaban hacia el norte, la vegetación se volvía más retorcida. No seca. No muerta. Retorcida. Como si hubieran crecido con miedo. El conductor, un hombre de rostro anguloso y mirada seria, lo notó primero. Llevaba años en el camino, había atravesado bosques de día y de noche, había visto tormentas que arrancaban árboles de raíz y crecidas que borraban caminos enteros. Pero aquello era distinto. No podía explicarlo. Solo sentía que la nuca le hormigueaba. ¿A alguien más le parece este lugar raro?, preguntó el guardia joven de la cicatriz, rompiendo el silencio. Caminaba junto a la caravana, su espada larga golpeando rítmicamente contra su muslo. Hasta hacía unos minutos había estado bromeando sobre una tabernera de la última ciudad. Ahora su voz sonaba más aguda, aunque intentara disimularlo. «Es solo un bosque», respondió el conductor, sin girarse. Pero sus manos apretaron las riendas con más fuerza de la necesaria. Otro guardia, el más viejo del grupo, el de los que ya le caían el cabello y le empezaban a salir canas, escupió a un lado antes de hablar. «No es solo un bosque», dijo, con la voz ronca como el graznido de un cuervo viejo. «Hace años, cuando yo era joven y tonto, pasé por esta zona. No era así». «¿Y cómo era?», preguntó el joven, con curiosidad mal disimulada. El viejo tardó en responder. Sus ojos recorrieron el borde del camino, donde la hierba crecía escasa y pálida, como si la tierra se negara a alimentarla. «Normal», dijo al fin. «Árboles derechos. Gente viajando sin miedo». ¿Y ahora?», el viejo no respondió. Solo apretó la mandíbula. El conductor habló sin girarse. «He oído historias de esta zona. Hace muchos años, una noche, el cielo tembló. Dicen que hubo una luz, un estruendo, y que la tierra se abrió». «¿El cielo tembló?». El joven soltó una risa corta, pero nadie lo secundó. Seguro fue una tormenta. O un meteorito. Cosas de campesinos asustados. «Tal vez», respondió el conductor, con voz plana. Pero la tierra no se cerró. El guardia nervioso, el que siempre tosía antes de hablar, se limpió la boca con el dorso de la mano. «Mi abuela hablaba de ese lugar. Decía que no había que acercarse. Que algo había caído y que algo seguía ahí». «¿Algo como qué?», preguntó el joven, con un tono que quería ser burlón pero quebrado por la incomodidad. El nervioso se encogió de hombros. No sabía decirlo. Solo decía que se sentía. Que el aire pesaba. Que los animales huían. «Cuentos de viejas», terció otro guardia, el más fornido del grupo, que iba a caballo y apenas había abierto la boca en toda la mañana. «No hay nada en esos bosques más que hambre y superstición». Y sin embargo, intervino el conductor, y esta vez sí giró la cabeza, apenas lo suficiente para que vieran el perfil de su rostro. «Aquí estamos». «Y ninguno de ustedes ha dejado de mirar los árboles desde hace una hora». Nadie respondió. Porque era verdad. Porque aunque ninguno quisiera admitirlo, todos habían estado observando el bosque. Las sombras entre los troncos. Los claros donde la luz no llegaba. Los silencios que se alargaban demasiado. Dentro de la caravana, Gael Zanku se removió en su asiento. Había estado hojeando un pergamino, aburrido, con una copa de vino caliente apoyada en el reposabrazos. Pero los murmullos de sus guardias empezaban a irritarlo. Abrió la ventanilla de golpe. ¿Acaso no les he pagado para protegerme, no para contar historias de miedo, como niños pequeños? Los guardias se tensaron. «Señor, solo comentábamos», empezó el joven.
No me interesa lo que comentaban, cortó el noble, con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Es un bosque. Nada más. Hay árboles, hay tierra, hay animales. Y ustedes están aquí para asegurarse de que yo llegue a la capital sin contratiempos, no para asustarse por el viento. Sus ojos recorrieron a sus hombres uno por uno. Así que cállense y avancen. Quiero llegar antes del anochecer. Cerró la ventanilla de un golpe. El silencio que siguió fue más denso que cualquier palabra. El conductor apretó las riendas. El viejo guardia escupió de nuevo. El joven fanfarrón miró al suelo, y por primera vez en todo el viaje, no encontró nada divertido que decir. La caravana siguió avanzando. Pero el bosque no volvió a ser el mismo. Porque ahora, además de los árboles retorcidos y la tierra pálida, había algo más. Una presión. Leve, casi imperceptible. Como si el aire pesara un poco más de lo normal. Como si alguien los estuviera mirando. Leone detuvo el paso en lo alto de una colina cubierta de nieve pisada. Sus compañeras también se detuvieron. No preguntaron por qué. A ellas se sumó Bulat, que caminaba unos pasos atrás, su gran figura recortándose contra el cielo gris. No dijo nada. Solo observó. ¿Lo sientes?, dijo Leone, en voz baja. Akame asintió. El bosque está callado, respondió Sheele, ajustándose las gafas. Demasiado callado. No es solo eso, Leone olfateó el aire, sus pupilas felinas dilatándose ligeramente. Hay algo más. Algo que no huele a animal ni a humano. Mine frunció el ceño, apretando su rifle pumpkin contra el pecho. ¿Es el noble? ¿Tiene alguna teigu que no sabíamos? No, respondió Akame, con sus ojos rojos fijos en la línea de árboles que se extendía más allá del camino. No es el noble. Entonces, ¿qué es? Akame no respondió. Porque no lo sabía. Pero sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de la empuñadura de Murasame. Bulat, que hasta entonces había permanecido en silencio, respiró hondo. No dijo nada durante unos segundos. Solo cerró los ojos, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Cuando los abrió, su rostro había perdido algo de su calma habitual. No sé qué es, dijo al fin, con voz más baja de lo normal. Pero este lugar, no me gusta. Mine lo miró, sorprendida. ¿Hasta tú lo sientes? Bulat asintió. No añadió nada más. Solo cruzó los brazos sobre su pecho y miró hacia el bosque. Akame observó a sus compañeros un instante. Luego dio la orden. Avancemos. Con cuidado. Los 5 se fundieron con el bosque, dejando atrás la colina y la nieve pisada. Pero la presión en el aire no desapareció. Solo se volvió más densa. Fin del capítulo 1. Si les gustó la historia, muchachos, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para seguir apoyando y poder traerles el siguiente capítulo. Nos vemos y muchas gracias.